noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comenzamos en Colombia, donde el Papa Francisco ya comenzó esta tarde su visita oficial, la tercera de un pontífice a ese país en los últimos años. Jorge Mario Bergoglio recorrerá 4 ciudades en 5 días y beatificará a un sacerdote y un obispo colombianos. La primera vez que Jorge Bergoglio salió de Argentina visitó Colombia. Era 1970, tenía 33 años y llevaba meses de haberse ordenado como sacerdote. Este miércoles, 47 años después, el jesuita, ahora convertido en Francisco, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, ha llegado a Colombia en una visita pastoral muy significativa, en el mismo mes en que se cumplirá un año de la firma de la paz con las FARC. Papa Francisco fue recibido minutos antes de las 5 de la tarde por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la primera dama, María Rodríguez Santos. En la alfombra roja también saludó a Emanuel, hijo de Clara Rojas, la abogada que fue jefa de debate de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, ambas secuestradas durante 6 años por las FARC desde 2002. En paralelo, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia lo recibió con música italiana y repertorio sacro, mientras el sumo pontífice continuaba saludando a más niños y adolescentes. La música colombiana también estuvo presente y fue el primer contacto de esta visita con el folclore de ese país. Un elenco de danza y la Sinfónica Colombiana interpretaron el título Yo me llamo Cumbia. Antes de aterrizar, Francisco ofreció una breve conferencia de prensa desde Espacio Aéreo Internacional y agradeció a los periodistas que lo acompañaban en su 20º viaje al exterior como Papa. Gracias por la compañía, por este laboro que voi farete. Muchas gracias por la compañía, por este trabajo que hacen de acompañarme en este viaje que es un poco especial. Es un poco especial porque es un viaje para hacer, para ayudar también a Colombia a salir adelante en su camino de paz. Andare avanti nel suo cammino di pace. También les pido una oración para lograr esto durante el viaje. E anche vi chiedo una preghiera per questo durante il viaggio. El Papa además ha pedido una oración para que Venezuela entable el diálogo y la estabilidad. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos destacó a la prensa colombiana la visita del sumo pontífice. Mire, el Papa ha sido una persona que nos ha estimulado, nos ha alentado para perseverar en la búsqueda de la paz. El Papa es un convencido, como debemos ser todos los seres humanos, que la paz es el objetivo más noble de cualquier sociedad. Y él siempre estuvo estimulándome a mí personalmente. Las visitas que le hice me decía, siga adelante, no vaya a desfallecer. En los próximos 4 días, el Papa Francisco visitará Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, ciudades en las que ofrecerá mensajes y misas para los millones de católicos colombianos y latinoamericanos que visitan el país sudamericano. Dar el primer paso es el mensaje o el lema de este viaje del Papa a Colombia. Y bueno, es inevitable, tratándose además de Francisco, no darle un matiz político a esta idea de dar el primer paso, ¿no? Porque llega el Papa a un país polarizado por el acuerdo de paz con las FARC. Sí, pero probablemente la evidencia más clara de que llega por ese acuerdo, y de alguna manera, aunque no lo va a decir explícitamente para respaldarlo, es que solo viaja a Colombia. Sí. No es un viaje a la región, va específicamente a Colombia, y si bien probablemente él se ciña al lenguaje de la Iglesia colombiana, que hace una distinción entre proceso de paz y acuerdo de paz, porque en principio nadie dice formalmente oponerse a negociaciones con las FARC en su momento y con el ELN ahora, sin embargo, nadie se opone al proceso de paz, sin embargo, el uribismo fundamentalmente, los seguidores de Álvaro Uribe, el expresidente, se oponen al acuerdo específico que se logró. O sea, los términos claro, del acuerdo. Incluyendo los cambios que se le hizo, ¿no? Y lo expresaron a través de un referendo. Entonces probablemente no hay un pronunciamiento explícito
sobre el acuerdo y de hecho no aceptó reunirse con los dirigentes de las FARC, el Papa. Sin embargo, habla de paz y reconciliación y solo viaja a Colombia. En ese contexto, esa es una forma velada de dar su espaldarazo a Santos, y Santos obviamente quiere dar a entender que ese es el caso. Mientras que Uribe, por su lado, le dice que no tiene problemas con el proceso de paz, pero le envía una carta diciendo estos son los problemas con el acuerdo alcanzado. Y también, hablando del impacto político, se da la visita del Papa cuando ya se están inscribiendo los candidatos para las elecciones del próximo año en Colombia, presidenciales. Y un espaldarazo papal en un país que es una muy alta proporción todavía católico, probablemente no venga mal. En todo caso, tal vez ayude, no hace daño en cualquier caso. Miles de personas se apostaron a lo largo del recorrido seguido por el papamóvil para dar la bienvenida a Francisco. Desde varias horas antes del aterrizaje del avión papal, adultos y niños flanquearon la ruta de 15 kilómetros que separa la base aérea del aeropuerto de Bogotá y la sede de la Nunciatura Apostólica, donde Francisco pasa su primera noche en tierra colombiana. Sumados a los gritos y aplausos, las banderas y emblemas del Vaticano y pañuelos se agitaron al paso del papamóvil, que estuvo resguardado por motocicletas, seguido de un séquito de vehículos oficiales y vigilado desde el aire por un helicóptero. Y tras el recibimiento de jóvenes que le tributaron una bienvenida musical en la Nunciatura Apostólica en Bogotá, este fue el mensaje del Papa Francisco. Por el camino que se han animado a realizar. Y eso se llama heroísmo. Hasta los más chicos pueden ser héroes, los más jóvenes. Cuando vienen engañados o se equivocan, se levantan. No se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe. Sigan así. Y ahora les voy a dar la bendición a todos. El Papa recorrerá 4 ciudades en este viaje a Colombia. Como ha recordado Farid, es solo un país en este viaje papal. Normalmente incluye otros países de la región. En este caso, las ciudades escogidas van a ser Cartagena, Medellín, Bogotá y Villavicencio. Villavicencio tiene un significado especial en lo que significa la lucha de estos últimos años, porque ahí hay víctimas, una zona muy golpeada por la violencia, el conflicto armado con las FARC. Y bueno, Medellín, recordamos lo que ha sido, lo que sufrió con el narcotráfico y también los paramilitares, ¿no? Bogotá, por supuesto, la capital, que también ha sido golpeada por el terrorismo. Recordemos cuando llegó Juan Pablo II, acababa de hacer la toma y retoma del Palacio de Justicia, ¿no? También un momento difícil. Bueno, y Cartagena, ahí se firmó el acuerdo de paz, también tiene un valor simbólico. Es bastante distinta Colombia ahora de lo que encontró el Papa Juan Pablo II, ¿no? Sobre todo Medellín. Sí, Juan Pablo II llega, si mal no recuerdo, el año 86. Sí. El año previo se había producido la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, que se aplacó, digamos, a sangre y fuego, y estaba el año 86 desmoronándose el primer intento de negociación con las FARC. Entonces, la paradoja es que la llegada del Papa, en ese caso, coincide con un recrudecimiento de la violencia política. En cambio, Francisco va cuando ya hay un acuerdo de paz con las FARC, que ya se desarmaron por completo, la principal guerrilla históricamente del país, y hay cuando menos un acuerdo de cese al fuego en un contexto de negociaciones con el ELN. Son contextos efectivamente totalmente distintos. Por eso reitero, si bien el Papa probablemente nunca lo diga explícitamente, es difícil no ver esto como un espaldarazo al acuerdo de paz alcanzado con las FARC y al proceso de negociación con el ELN. Las visitas papales, vamos a ver
Ahora tenemos el gráfico Papas en América Latina. Pablo VI, un viaje, el país visitado Colombia en 1968. Juan Pablo II, 42 viajes. El Papa peregrino, el país más visitado México, 5 viajes. Benedicto XVI, 3 viajes. Países visitados Cuba, Brasil y México. Y bueno, también fue histórica la visita de Juan Pablo II a Cuba, ¿no? Sobre todo, marcó un hito. Francisco, desde el 2013, 7 viajes: Colombia, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, y se espera que venga a nuestro país el próximo año. Pasamos a otros temas. China reafirmó que está comprometida con la desnuclearización de Corea del Norte, pero a su vez con la vía de solución pacífica. Esa posición ha llevado a Donald Trump a declarar que la acción militar no es la primera opción. Bastó una llamada para que Estados Unidos y China fijen posturas sobre las pruebas nucleares de Corea del Norte. El presidente de China, Xi Jinping, reiteró a su par estadounidense que tiene la intención de resolver la crisis nuclear iniciada en la región a través de la vía pacífica. En una llamada telefónica entre ambos realizada a última hora del miércoles, Xi remarcó que el diálogo y, entre otras medidas, son la mejor opción para una solución a largo plazo en el conflicto. A casi un mes de amenazar a Pyongyang con fuego y furia, y tras su diálogo con Xi, Trump ha asegurado que la acción militar no es la primera opción que contempla su gobierno para contener las amenazas de Corea del Norte, aunque ha dejado abierta la posibilidad. Tuvimos una buena conversación telefónica, duró mucho tiempo. El presidente Xi quiere hacer algo. Él está de acuerdo conmigo al 100%. Tampoco quiere ver lo que está pasando en Corea del Norte. Vamos a ver qué pasa. Ya veremos qué sucede. Sin duda no es nuestra primera opción, pero veremos qué pasa. China ha abogado por un plan de doble suspensión o congelación para rebajar la tensión en la zona. Propone que Corea del Norte suspenda sus pruebas nucleares y con misiles, a la vez que Estados Unidos y Corea del Sur cesen sus maniobras conjuntas en la península coreana. ¿Qué posibilidades de éxito tiene esta posición que tiene China y que también comparte Rusia de ir por una solución negociada con Corea del Norte? A ver, yo dudo que haya otra opción. Digamos, una guerra podría tener proporciones dantescas, incluso si es solo una guerra convencional, o sea, si las armas atómicas no entran en acción, porque recordemos que Corea del Norte tiene, bueno, las fuentes varían, pero entre 7 y 15.000 piezas de artillería ubicadas en la frontera con Corea del Sur, y la capital de Corea del Sur está, Seúl, está al alcance de esas baterías. Entonces, solo disparando esas piezas de artillería podría causar un daño masivo a la población civil de Seúl, repito, sin necesidad de que se utilice armas de destrucción masiva. Entonces, digamos, creo que todo el mundo es consciente de que la solución debería ser negociada. Ahí el tema, sin embargo, es con qué estaría dispuesto a coexistir Estados Unidos. Ya ha coexistido durante más de 10 años con una Corea del Norte que posee armas nucleares, porque la primera detonación se hizo en 2006. Y yo presumo que Corea del Norte no va a poner sobre la mesa de negociaciones su carácter de potencia nuclear, pero sí debería estar dispuesta cuando menos a poner sobre la mesa de negociaciones, digamos, su programa de misiles balísticos intercontinentales y el proyecto de miniaturizar bombas atómicas o de hidrógeno para que quepan en la cabeza de esos misiles. Esa es la parte que claramente debería estar sobre la mesa de negociaciones, porque Estados Unidos alega que no llegaría a un acuerdo de otra manera. Ahora, ¿a cambio de qué? ¿Qué haría Estados Unidos? ¿Dejar de hacer ejercicios militares conjuntos, por ejemplo, con Corea del Sur? ¿Qué podría estar sobre la mesa? Sí, la propuesta de China y Estados Unidos dice congelamiento por congelamiento. Sí. O sea, Estados Unidos y Corea del Sur congelan sus maniobras militares, que digámoslo claramente, ¿no? O sea, algunos dicen, pero eso ¿por qué tendría que afectar a Corea del Norte? Porque la hipótesis de conflicto que se maneja en esas maniobras militares es intento de decapitar al régimen norcoreano, intento de derrocar al régimen. Decapitar quiero decir dar muerte al líder. Intento de derrocar al régimen y eventualmente una invasión de Corea del Norte.
Y por el lado de Corea del Norte, detener los avances en su programa nuclear. Y claro, ahí la diferencia es que mientras todo el mundo puede ver si hay o no maniobras militares, porque son, digamos, de dominio público en cuanto a los lugares en que ocurren, se pueden ver desde satélites. Para garantizar de que Corea del Norte cumpla su parte del trato, tendría que aceptar inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Pero si Estados Unidos insiste en que desnuclearizar Corea del Norte es el propósito, y China lo secunda en ese propósito, es muy probable que no se llegue a un acuerdo, en cuyo caso Estados Unidos tendría que determinar si es capaz de convivir con una Corea del Norte no solo en posesión de armas nucleares, sino en posesión de la tecnología para atacar con armas nucleares territorio norteamericano, territorio continental. Se le ha criticado, el mismo expresidente Alan García ha criticado al presidente Barack Obama y con su actitud, expresidente, con respecto a Corea del Norte. ¿Podría mantener una posición semejante Donald Trump o no? ¿O ya no, porque las cosas cambiaron? Bueno, el tema es que Trump ha entrado en un terreno pantanoso para él. El régimen norcoreano puede lanzar bravatas y retractarse de ellas porque su población no tiene mecanismos para infligirle un costo por esa razón. Estados Unidos no tiene esa ventaja. Si el gobierno de Estados Unidos dice que vamos a atacar en caso de ocurrir determinada acción y ocurrida la acción no ataca, el pueblo puede decir, este es un presidente que no cumple su palabra, bueno, aunque en ese caso probablemente sería bueno que no la cumpla, sí. Pero lo que voy es a que en una democracia hay formas de infligir un costo político a un presidente que exacerba el lenguaje y luego recula. Una pausa y al volver. Destrucción masiva en la isla de Barbuda tras el paso del huracán Irma. El huracán Irma se presenta como el mayor registrado en el Océano Atlántico tras pasar por Puerto Rico y las Pequeñas Antillas. Cuba y República Dominicana se preparan para el temporal, mientras que Estados Unidos teme mayores daños en la Florida tras el paso de Harvey en Texas. Irma se apodera del Atlántico. Con vientos de hasta 297 kilómetros por hora, el huracán de categoría 5 sopla con fuerza en Puerto Rico. El malecón de la localidad de Luquillo quedó inundado debido a los oleajes. La población local fue evacuada en este albergue. Horas antes, el temporal rebasó la isla británica de Anguila. Las principales calles quedaron bajo el agua, al igual que las pequeñas Antillas francesas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el despliegue de todos los servicios públicos. Tenemos información sobre la situación después de la tormenta que pasó por las islas de Saint Martin y San Bartolomé. Ordené el despliegue de todos los servicios para hacer frente a la emergencia. En República Dominicana, las autoridades activaron las alertas a nivel nacional y aseguraron que cuentan con más de 3.000 refugios para albergar a 900.000 personas, mientras que en Cuba, la ciudadanía y turistas internacionales buscan ponerse a buen recaudo ante la llegada de Irma. 8 ciudades fueron declaradas en alerta. Tras los daños que dejó el devastador huracán de Harvey en Texas, Estados Unidos debe lidiar con el paso de Irma que amenaza al estado de Florida. Tenemos a los líderes del Congreso aquí con nosotros y tenemos mucho que discutir, incluyendo el hecho de que hay un huracán nuevo que se dirige hacia Florida y Puerto Rico y otros lugares. Lo sabremos pronto, pero parece que no se ve bien. El último huracán Harvey dejó cerca de 60 muertos y 900.000 millones de dólares en pérdidas. Científicos anticipan que Irma llegará al estado de Florida el domingo 10 de septiembre. Las últimas informaciones sobre la situación en Antigua y Barbuda son 2 islas que son un país en el Caribe, no sé si podemos ver más hacia el lado del Océano Atlántico, que ha sido muy golpeado por este
huracán Irma, según su primer ministro, el 95% de las casas de la isla están afectadas y dice que esto no es una hipérbole, que realmente el daño es masivo en esta isla ubicada en el Caribe y por donde ahora está pasando el huracán. Esas son las imágenes. Ahora vamos al mapa a ubicar a estas islas que son parte del Commonwealth británico. Ahí está Antigua y Barbuda por donde está pasando este huracán. Y el mapa para ver la ruta y qué países puede afectar este huracán Irma. Esta es una temporada de huracanes, pero ahí está, ¿no? Se teme que puede llegar hasta Miami y como comentabas, Farid, el tema de predecir huracanes es difícil, a dónde van a ir, pero si bien es cierto que es temporada de huracanes, cuando se habla de la intensidad de que están teniendo, sí puede pensarse o se cree o se teme que sea el tema, los efectos del cambio climático. Sí, porque el cambio climático incide en la temperatura, o sea, si hay más temperatura en el ambiente, se calientan las aguas, la superficie de las aguas marinas, y la temperatura en la superficie de las aguas marinas es uno de los factores que alimenta las tormentas. Además, a mayor temperatura, mayor vapor de agua en la atmósfera, y eso quiere decir que cuando hay tormentas, la cantidad de vapor de agua disponible para generar lluvias es mayor, por ende lluvias récord como la que acabamos de ver en Houston. Hay una compañía reaseguradora, Munich Re, que digamos cubre contra, bueno, por lo menos cubre a las aseguradoras que cubren contra desastres naturales, y lo interesante ahí es que ellos hicieron su estimación porque el calentamiento global o cambio climático, que sería el nombre científico, implica que estos eventos meteorológicos extremos deberían darse con mayor frecuencia, si es que es verdad la tesis de que existe efectivamente el cambio climático. Entonces, se ha comprobado, Munich Re ha hecho un estudio del 80 al 2010, este tipo de eventos meteorológicos extremos se han multiplicado por 3. Entonces, no es casual que que el televidente revise esto, no es casual que batamos récord todo el tiempo. Sí, pues, todo es récord. El mes más caluroso. Todo desastre es récord ahora. Sí. Hablan de la ola de calor Lucifer en Europa, cerca de 1.400 muertos en parte del Asia por un monzón mucho más fuerte de lo habitual. El evento climático de Houston es un evento que ocurre una vez cada 500 años. Bueno, han ocurrido 3 de esa magnitud o equivalente en 50 años. Esto era perfectamente previsible en cuanto a número e intensidad. No se puede asociar el cambio climático a una tormenta particular, pero sí a estas tendencias descritas. A ver si Donald Trump cambia de opinión con respecto al Acuerdo de París, pero hay gestos esperanzadores, decisiones. Por ejemplo, una compañía del tamaño de Mars, la fabricante de chocolates como los Snickers, por ejemplo, ha dicho que va a invertir una cantidad billonaria en planes de sostenibilidad para evitar en su cadena de producción la emisión de gases invernaderos. Están tomando el liderazgo las empresas y los estados, y los gobiernos locales. Claro. Irma apagó la vida de Sander Venecia, una joven promesa del surf que pese al peligro desafió a las olas en la isla de Box by Box en la costa este de Barbados. Venecia, de solo 16 años, era considerada una revelación. Con solo 11 se proclamó campeón nacional sub-21 y se hizo acreedor del Rip Curl Grom Search, una de las competencias más destacadas del surf mundial. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Las consecuencias quizás de quienes se van a ver con este retiro de Estados Unidos, que se dé la vanguardia de otros actores, ¿no? Empresas, estados en Estados Unidos también. Sí, de hecho, algunos creen que Estados Unidos podría cumplir sus compromisos bajo el Acuerdo de París sin necesidad de que participe el gobierno federal, que es el que lo suscribió, porque tanto gobiernos estatales como locales están tomando medidas, y algunos de los gobiernos, de los estados más grandes económicamente, como California, pero también el sector privado y organizaciones de sociedad civil están actuando en esta materia, y hay la esperanza de que eso logre contrapesar la reducción de los estándares que está estableciendo el gobierno federal. Hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana. Buenas noches.